Hola, buenas noches. En este momento me encuentro con Valeria, que ella tiene un hermoso testimonio de una manifestación eucarística. Pero primero conozcamos un poco más acerca de ella. ¿Quién eres tú, Valeria? ¿De dónde vienes? ¿Quién has sido? Bueno, mi nombre es Valeria Lenis, tengo 18 años. Actualmente vivo en Medellín, pero mi nacionalidad es venezolana. Estoy aquí desde hace 4 años. Aproximadamente, ¿cierto? Uh-huh. Bien, ok. ¿Y eres católica, no eres católica? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo ha sido la vida espiritual por un lado de tu familia? No, nunca he tenido una religión en sí, pero he respetado muchas religiones. Respeto la cristiana, respeto la católica, la judía, todas las respeto, pero jamás me he concretado en una. Y mi familia no tampoco lleva una religión en específico. Bien, ok. Y entonces he sabido y he conocido que tú estás en este momento como tratando de ingresar a la Iglesia Católica. ¿Qué te suscitó ese deseo de pronto? Que tengo entendido que algo marcó tu vida. ¿Qué fue lo que viviste? ¿Qué fue lo que viste? Bueno, la primera experiencia, por decirlo así, o relación que tuve con la Iglesia Católica fue cuando mi suegra incitó a mi novio, porque mi novio y toda su familia es católica, a que visitara el Santísimo. Nunca en mi vida había visitado un Santísimo, jamás. ¿No sabías qué era eso, cierto? No, en su debido momento no lo sabía, no sabía qué significaba. Y yo al principio me había negado, pues no quería conectarme, pero respetaba mucho también la opinión de mi suegra, pues al fin y al cabo conocería nuevas cosas y sería un bonito recuerdo. Pues mi novio también es muy amante a la religión católica y la respeta demasiado, entonces también fue al principio que lo hice por él. Cuando fuimos, literalmente sentí un alivio y mi novio me explicó cada parte del Santísimo, qué era su significado, qué significaba la hostia que estaba allí, inclusive. Es algo que al principio me hizo sentir muy confundida, pero después que me fue interactuando con las oraciones hacia el sacramentado Inmaculado Corazón de María, a la oración del Santísimo, también pude entender un poquito más el sentimiento. Cuando iba haciendo las oraciones sentí un alivio y de la nada me dieron ganas de llorar. Es algo allí que me dio a incluir que estaba muy, por así decirlo, algo que me daba miedo porque fue muy raro que me pusiera a llorar. Literalmente yo no soy una persona que llore, pero me sentí tan calmada, tan relajada, tan liviana, y eso fue un lindo sentimiento que me gustó. Después de eso tuviste otra más, ¿cierto? Ese sí. fue el primer encuentro con el Señor Jesús, Eucaristía en el Santísimo. Sí. Y luego tuviste otra. Que fue a la primera Eucaristía que me invitaron mis suegros y literalmente fue en el Santísimo de Campo Valdés. Yo al principio no había aceptado porque al principio nos invitaban mucho, eso no lo voy a negar, pero yo no negaba porque libremente me daba pena y no sabía. Iba a ser la primera vez que entraba en lo largo rato a una iglesia, pues las he visto, sí, claro, le tengo mucho respeto a las iglesias y todo eso. Y me tengo mucha simpatía. Y cuando literalmente estábamos en la Eucaristía, me estaban explicando también los procesos para hacerla, y el padre vino, se levantó, se reverenció hacia el cáliz, agarró la hostia y dictó la oración. Sonaban las tres campanadas y la alzó. En ese debido momento, literalmente, mi suegro me aconsejó que mirara hacia el Padre y la hostia y que pidiera un deseo. Algo que no había entendido. Y yo había deseado que si en verdad aquí era donde debería pertenecer, que me diera una señal. Después el Padre levantó la hostia, ya siendo en la consagración siendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo, mirando así. Y yo la miré, y en ese debido momento, para mí el Padre brilló. Después, arriba de él, estaba saliendo como un brillo, algo reflejado. No sé si era una ilusión literalmente, pero era algo tan bonito, y se estaba formando. Era como un manto arriba de él, teniendo sus manos juntas, entrelazadas. La verdad no pude ver la cara muy bien, pero estaba alzando sus manos así, mientras el padre estaba levantando la hostia consagrada. Y ahí fue el momento en que literalmente me derrumbé y me puse a llorar un momento. Y mi novio me había dicho que qué me pasaba, porque literalmente no paraba de llorar.
Y mi novio me había dicho que qué me pasaba, porque literalmente no paraba de llorar. Y yo le dije que simplemente quería pertenecer a su iglesia y quería formar parte de ella. La verdad, después de ese momento, me sentí completamente en que literalmente debería escoger este camino. ¿Por qué? Porque literalmente eso fue una señal que me mandó. Es algo que literalmente nunca había vivido, jamás en la vida había experimentado. Pero ya por consejo de mi suegro y varios testimonios que él me había dicho, eso era posible. Al principio yo no había creído como tal, pero cada quien tiene su experiencia y la vive a su manera. Y después cuando yo tuve la mía, literalmente empecé a creer en todo lo relacionado a la Iglesia Católica. Fue un momento demasiado lindo y literal no lo había dicho en un largo rato. Apenas este año, eso sucedió. ¿Hace cuánto sucedió aproximadamente? Para allá iba, correcto. Eso sucedió en el 2021, a mediados de... ¿Y en qué iglesia? ¿De qué iglesia? ¿O en qué parte? Primero sucedió a mediados del 2021, en junio, por así decirlo. Junio o julio. Después, en la iglesia que pasó fue en el Calvario de Campo Valdés. Era la misa de las 7, que a lo que tengo entendido mi suegra es de un pueblito, pero la misa que eran de las noches eran especiales para los niños. Más buena, sí. Entonces, esa fue la que nos aconsejó literalmente y ya veo por qué fue muy especial. Actualmente estamos retomando la idea. ¿Cómo estás en este momento con esa idea de entonces te suscitó el Señor después de esos hermosos testimonios que te manifestó, el uno en el Santísimo, te suscitó el deseo de llorar y de que estabas ante algo que no entendías, pero que, cierto, tocó tu corazón y enseguida ya le pediste una señal y te la dio en la Santa Eucaristía? Así es. ¿Y entonces cómo estás en este momento? ¿Cómo estoy en este momento? Pues quiero formar parte de la Iglesia Católica. Actualmente mi suegra me está ayudando, también me está aconsejando y me está dando las herramientas. También mi suegra le pidió ayuda a una amiga de ella para que me entrenara. Ella es la que actualmente me está dando las herramientas y lo primero que tengo que saber para después avanzar un poquito más. ¿En qué sentido serían esas herramientas? Pues los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, los mandamientos de Jesús y varias oraciones que son muy importantes. Y también me dio los pasos para confesarme. Entonces es algo que estoy aprendiendo poco a poco y ya después estaré aumentando. Por ahora estoy un poquito más cercana a la iglesia. Correcto, por lo menos ya estás en ese proceso después de estas hermosas manifestaciones que te dio el Señor y Él te está poniendo todo también para que vengas a esa iglesia que Él te ha llamado, que es la única y verdadera, que hasta donde ya tú misma estás entendiendo y estás conociendo mucha apenas la doctrina y Él está ahí, Él está presente ahí. Literal, Él está siempre presente. Eso es algo que siempre he tenido muy en claro, a pesar de nunca haber formado parte de una religión o de una iglesia en sí. Pero sí siempre mantuve presente en que había una entidad y un Dios a la cual obedecer y tenerle respeto. Porque al fin y al cabo nunca he sido atea ni nada de eso. Siempre he mantenido la palabra de Dios, pero más como un amuleto. Simplemente para mí es algo que no compartía. Actualmente es algo que sí comparto. Y literalmente lo disfruto mucho porque, 1, me aconsejan mucho, 2, me dan más testimonios muy bonitos, formando parte de esa misma iglesia y algo que no conseguí en cualquier otra. Porque de niña, mi tía materna literalmente me decía para acompañarla a la iglesia cristiana, pero para ser sincera jamás la comprendí, jamás la entendí, jamás me gustó. En cambio, la Iglesia Católica siempre fue algo que yo vi con una admiración muy bonita, a pesar de tener el respeto. Toda su arquitectura, toda su belleza, toda su complementación en sí fue algo literalmente muy bonito. Pero al principio no quería formar parte de ello porque pienso yo que como era también más joven, simplemente estaba mente cerrada. Es algo que no quería ni me arriesgaba a experimentar. Ahora literalmente sí, estoy muy abierta a ello. Y el Señor te tocó el corazón con ese par de manifestaciones. Sí. Y que toda la gloria sea para Dios, ¿cierto? Amén y por supuesto. Él siempre estará allí. Muchas gracias, Valeria. Dios te bendiga. A usted. Y el Señor y la Santísima Virgen María le bendiga y la acompañe. A usted siempre también. Y que todo sea para bien. Gloria de Dios. Y para gloria de Dios. Y para gloria de Dios. Amén. 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 Y amén.